Capítulo 2. El acné no solamente se ve, también se siente. De nuestra temporada Mente y Piel. Hola, mi nombre es Natalie Portilla y soy dermatóloga y CEO de Sirenés. Y si estás viendo este podcast es porque seguramente vienes siguiéndonos desde hace un tiempo y ya sabes que nosotros estamos convencidos de que cuidar la piel es lo mismo que cuidar el alma, porque existe una estrecha conexión entre lo que sentimos y cómo se ve todo esto. Soy María Fernanda Moná, psicóloga clínica, y estoy súper feliz de estar aquí contigo nuevamente, y hoy vamos a tratar un tema igual de común e igual de incómodo, que es el acné. Sí, vamos a hablar de acné, pero ¿por qué tenemos acné? Arranquemos por ahí. Okay. Lo primero que yo quisiera aclarar es que el acné no es solamente como una etapa de la vida, no es un tema estético, no es que yo lo tuve de niño y entonces si a mí no me afectó porque a ti te va a afectar. El acné es un problema fisiológico, es decir, esto es una enfermedad que se da por muchas cosas. Principalmente, pues normalmente hay una herencia genética de estos pacientes. Ellos vienen con una historia familiar de otras personas que han tenido acné y esa predisposición genética los lleva a que tengan una mayor producción de grasa en la piel, que esas grasas tengan una composición diferente que hace que algunas bacterias como el Cutinebacterium acnes se vuelvan más afines a crecer en ese medio. Okay. Y ellos producen unos detritos más otros detritos que produce la misma piel, o sea, otros desechos que también produce la piel, que van tapando el porito y de tal manera se van acumulando la grasa y esos detritos por dentro de la piel hasta formar lesiones que pueden ser nodulares, quísticas y que se asocian a una inflamación importante, por lo cual empiezan a tener pus, inflamación, rojo, incluso dolor. Entonces, digamos que esa es la fisiopatología, pero también vamos a tener algunos factores que nos pueden agravar o disparar el acné, como cuáles. Lo típico de usar maquillajes o productos en la cara que no podían usar y que creyeron que porque lo vieron en una revista o en un TikTok también les iba a convenir, y lo que hacen es tapar más el porito. El uso de los maquillajes, tener algunos medicamentos, tomar medicamentos como corticoides, algunos antipsicóticos también pueden disparar el acné. Algunos tipos de alimentación con exceso de azúcares o con exceso, pues, de cosas que no son tan saludables para nuestro cuerpo puede disparar el acné. Pero hay un factor del que muy poca gente habla, y es ese protagonista invisible del acné: nuestras emociones. Ok, ¿es ahí donde entro yo? Es ahí donde entras tú, Mafe. Porque el estrés, la ansiedad, la tristeza también pueden empeorar el acné. Y no porque me lo inventé yo, ni porque sea una historia mágica, ni porque sea tampoco una energía mística, ni nada. Es un factor fisiológico, patológico. Cuando uno no tiene sus emociones reguladas a nivel interno, el cuerpo aumenta la producción de cortisol. Y el cortisol es una de las principales hormonas del cuerpo y las que puede llevar al mal funcionamiento de otras hormonas, como las hormonas masculinas, las hormonas femeninas. También puede alterar la función de la insulina y puede aumentar la inflamación general del cuerpo. Y todos estos factores agravan el acné. Exactamente. Sabes que lo más curioso es que muchas veces las personas no asocian su brote a esto que nos mencionas, que por cierto, gracias por esa valiosa explicación, sino que lo asociamos más a que de pronto estoy comiendo mal o comí algo que me lo exacerbó, que no me estoy lavando bien la cara, que fue por dormirme con el maquillaje solamente, y no se da cuenta que el cuerpo está hablando a través de la piel. Es totalmente cierto. Y otra cosa que la gente de pronto no cae en cuenta es que cuando tenemos mucho estrés o tenemos unas situaciones emocionales que nos agravan todo esto, solemos cambiar nuestra rutina de vida. Duermo menos, me maltrato más la cara, estoy más ansioso, entonces tengo más mañitas, de pronto ya no me lavo la piel con tanta frecuencia porque siempre estoy corriendo y entonces no me alcanza el tiempo para hacer mi rutina, para estar relajado. Entonces todas esas cosas son otros factores secundarios que el estrés genera y que pueden empeorar nuestra piel.
Y por eso cuando a mí me llega un paciente con un acné que es persistente, con un acné que lo veo muy maltratado, normalmente lo miro a los ojos y le digo, bueno, listo, ya me contaste de hace cuánto, ya me contaste qué te haces para intentar tratarlo, ahora dime qué ha pasado últimamente en tu vida, qué ha cambiado en tu vida, cambiaste de trabajo, tienes alguna situación emocional, mucho estrés en la universidad, dime qué más te pasa, porque esos episodios suelen estar asociados al empeoramiento del acné. Entonces, en terapia nos vamos a algo que es mucho más profundo, porque mira que el acné es algo que no solamente se ve en el espejo, sino que también se siente en el autoestima. Entonces, ¿qué pasa? El rostro, por ejemplo, es nuestra carta de presentación, es lo primero que miran las personas, ¿cierto?, de nosotros, y muchas veces cuando este rostro no encaja con esos estándares de belleza a los que estamos acostumbrados o expuestos desde niños, o que hemos crecido escuchando, por ejemplo, que las personas con una piel sana o con una piel sin imperfecciones son las que comen bien, son las que están bien a nivel emocional. Cuando ese acné se presenta, entonces rompe ese ideal de belleza que tenemos y entonces empezamos a sentir que no encajamos, ¿cierto? Esa patología que está en mi piel está afectando también la forma en la que yo me percibo y está afectando también mi autoestima. Entonces cambia mucho el valor que tengo, la percepción que tengo del valor frente a los demás. Sí, y si te soy sincera, lo veo mucho en consulta, tanto en adultos como en adolescentes, que empiezan a sentir digamos que insatisfacción con su propia cara, con su propio cuerpo, y tengo pacientes que empiezan a percibir que los demás no los perciben igual. Entonces me pueden decir, es que yo siento que todo el mundo me está mirando todo el tiempo la cara, yo siento que todo el tiempo me están juzgando por lo que tengo en la cara, y pueden llegar incluso a sentir que si tienen acné no deberían salir a la calle. Y es curioso que incluso después de haber alcanzado una mejoría del acné, tú notas que ellos siguen teniendo ciertas inseguridades sobre sí mismos. Porque es que trataron la superficie muchas veces y no trataron un problema de fondo. Que el problema de fondo no quiere decir que ellos hayan tenido acné porque tuvieran 1000 problemas psicológicos. El problema de fondo al que yo me refiero es, tuve acné, me afectó y no trabajé en cómo mis emociones se afectaron mientras tuve el acné, entonces me sigue quedando ese guardadito ahí por bastante rato. Esa afectación que tú dices, por ejemplo, cuando tenemos algo que afecta mucho la forma en la que nos percibimos, hay algo que empezamos a desarrollar o a poner más en práctica que nosotros consideramos como conductas evitativas. ¿Qué pasa con estas conductas evitativas? Resulta que salgo a la calle, me siento expuesto, me siento inseguro, me siento insegura y lo asocio con algo que me genera mucho malestar. Entonces voy a preferir la siguiente vez mejor no salir, o salir acompañada, o salir usando mucho maquillaje o alguna forma de taparme o de cubrirme. Esas conductas evitativas resulta y parece muy curioso que no desaparecen a medida que el acné mejora, porque como tú dices, seguí trabajando en eso que se ve, pero aún mis emociones tuvieron ese impacto, aún tengo acá en mi cabeza que cuando voy a salir a la calle las personas van a estar mirándome, van a estar fijándose en esas lesiones que tengo y que es lo primero que van a percibir de mí. Entonces, aunque ya haya trabajado esa superficie y me vea mejor, porque en algún momento, sabes como yo también que el acné no es algo lineal, que la mayoría de las enfermedades no es algo lineal, ¿cierto? Que no va a llegar a un punto en el que me curé y ya no hay vuelta atrás, ya más nunca me voy a brotar. Entonces, cuando ya entienden que este proceso no es algo lineal, resulta que aún así siguen haciendo estas conductas porque todavía sienten o le ponen de foco eso social, esa parte de que me van a estar juzgando, de que no merezco esa atención tanto como los demás que de pronto tienen una piel más agradable, más atractiva. Y efectivamente el maquillaje lo usan como una máscara social para no enfrentar el dolor de lo que sienten por lo que de pronto en ese momento su piel está viviendo, está pasando. Y es realmente parte del corazón. Yo
tener pacientes, por ejemplo, unas adolescentes divinas, Mafe, o sea, unas peladitas súper lindas que digo, yo a esa edad parecía un moquito pegado en la pared y estas niñas de hoy en día son muy lindas, pero tienen un poquito de acné y el autoestima se les va como al piso y no siguen teniendo en cuenta el resto de cosas que las hacen ver lindas, que las hacen ser valiosas también. Exacto. Entonces, pues yo por eso estoy totalmente convencida de que el tratamiento debe incluir siempre un acompañamiento con psicología. Cuando entonces recibimos ese paciente, cuando encontramos remisiones de dermatología por acné, y que es el tema que estamos abordando hoy, nos hacemos la pregunta de: ¿sientes que esa enfermedad o sientes que el acné ha afectado la forma en la que te percibes a tú mismo? ¿Qué has dejado de hacer o qué has empezado a hacer desde que tienes el acné exacerbado? Y es allí donde las personas empiezan a hacer la lista y resaltan mucho, son muy comunes conductas como cuando estoy muy triste prefiero encerrarme, prefiero estar en mi cuarto, prefiero quedarme acostada, llorando incluso, ver series, prefiero simplemente, si me gusta viajar, entonces prefiero ir a lugares donde sé que nadie me conoce, no quiero estar cerca de personas que de pronto me conocían antes o tenían una imagen de mí distinta a lo que estoy pasando por este momento. Entonces, hace parte de las conductas de evitación que te mencionaba ahorita y que es uno de los puntos claves que abordamos en terapia, porque sabemos que las emociones hay que abordarlas, pero también eso que ellos no se han dado cuenta de cómo me veo yo, cómo me percibo yo físicamente, está afectando la imagen interna que tengo de mí. Y es eso que tú estabas mencionando, ese tipo de conductas evitativas, ojo, porque también aumentan el estrés. Si yo no salgo de mi casa, no me asoleo, exacto, no interactúo con otras personas, cada vez más voy aumentando mis niveles de estrés emocional y físico, y entonces todo esto se vuelve un círculo vicioso. Tengo acné, eso me produce estrés, tengo estrés, me empeora el acné, entonces tengo más acné, tengo más estrés, menos autoestima, y entonces nunca salen de ahí. Y es por eso que en Sirenés decidimos abordar esto de una manera más holística, para que las personas que sufren de acné se dieran cuenta de que su piel no estaba en su contra, no era su enemigo y no los estaba traicionando, sino que estaba hablando, estaba reaccionando a algo que estaba pasando internamente, ya sea fisiológicamente o emocionalmente, y es ahí donde encuentran una transformación verdadera y profunda. Excelente, me encanta. Entonces, bueno, de ese círculo vicioso, no sé si recuerdas uno de los casos más lindos que he tenido la oportunidad de abordar interdisciplinariamente contigo, y es un caso de un chico que justamente tenía un episodio de acné severo, ¿cierto? Corrígeme. Era un acné severo, pero no porque clínicamente fuera severo, sino porque el paciente lo había vuelto severo. Okay. Que eso es algo que sucede con cierta frecuencia. Un acné moderado, o sea, sí iba a necesitar un tratamiento tomado y aplicado, pero ese paciente venía con toda la cara marcada, pero una cosa de locos, de haberse maltratado cada granito, y entonces tenía una cantidad de manchas y de heridas en toda la cara, incluso de úlceras y cicatrices en toda la cara, de lo que él mismo se había hecho. Cuando yo recibo un caso así, digo, pausa ahí, espérate, ¿qué está pasando? Entonces recuerdo que ese paciente iba con su familiar y yo aproveché que el familiar en algún momento tuvo que salir como a atender una llamada o algo así, y le digo, cuéntame qué está pasando en casa, porque yo sé que está sucediendo algo en casa. Y ahí es cuando me doy cuenta de que sí está sucediendo algo en casa, que ese paciente está manifestando su inconformidad emocional y se la está desquitando literalmente, pues esa es mi descripción, con la cara. Exacto. Entonces, entras tú. Esa pregunta ya parece simple, ¿qué está pasando en casa? O la que te mencionaba en el podcast anterior que me hiciste y me hizo conectar a mí, pues sí, mis emociones han estado un poco locas últimamente, pero ¿qué tiene eso que ver?
ese tipo de preguntas hizo que este paciente cayera en cuenta, ¿cierto? Si estaba pasando algo en casa, de hecho estaba atravesando un proceso de separación de sus padres, era alguien muy apegado a ellos, era una familia que había luchado mucho tiempo por mantenerse unida. ¿Y qué sucede aquí? Que de pronto esa sensación de abandono o esa sensación de temor al cambio, que es algo muy común, también genera lo que dices tú, esa ansiedad que la manifestamos a través de conductas que muchas veces son autolesivas. Entonces aquí, digamos, si hay cosas que se nos escapan de las manos, por ejemplo, no podemos evitar la separación, pero sí podemos empezar a trabajar desde dar herramientas para manejar la situación, porque era algo que no tenía vuelta atrás tal vez, pero sí es algo que aquí lo que tenemos en nuestras manos nos dice, puedes empezar a verlo con otros ojos, puedes empezar a manejarlo desde otra forma que no afecte tu condición, ¿cierto? Que no afecte la forma en la que te estás percibiendo a ti mismo. Y recuerdo muy bien que me decías que ese tratamiento iba a evolucionar en algún punto, porque también lo que hemos hablado, yo me afano es por ver resultados físicos, ¿cierto? Las emociones, siento, en algún punto tienen que mejorar, pero cuando ya me afecta la parte física nos genera como más afán, ¿cierto? ¿En qué momento, a los cuántos meses, a los cuántas semanas de estarme tomando el tratamiento se me van a borrar estas cicatrices, se me van a quitar? Y cuando ya empiezo a trabajar la parte emocional, le quito un poco el peso o la importancia a eso. No quiere decir que me deje de preocupar, pero sí me empiezo a enfocar más en, principalmente quiero sentirme bien conmigo mismo. Es allí donde el paciente ya logra como entender su proceso, que no va a ser lineal, que es lo que hablábamos ahora, y conectarse con que voy a estar poco a poco, voy a entender lo que me está pasando, voy a empezar a sentirme bien, y logra adherirse mejor al tratamiento, logra tomarse las pastillas al tiempo que es, logra entender que no son medicamentos mágicos y también logra entender que mis emociones van a ir curando poco a poco. Sí, de ese caso también recuerdo una parte muy bonita es, uno a veces tiene al paciente, dice listo, tratamiento integral, psicología, aborto y todo el cuento. Pero ese caso no era un caso del paciente, era un caso familiar. Y al final hubo terapia familiar para todo el círculo de ellos de la casa y eso ayudó a que el proceso de separación no solamente fuera menos traumático para el paciente, sino también para la pareja como tal que se estaba separando. Igual se separaron porque esa era la decisión que habían tomado, pero fue algo más como manejable para todos ellos. Y obviamente eso hizo que el paciente también pudiera como soltar y dejar ir y entender que no dependía de él, ni tampoco era culpa del paciente que hubiese sucedido lo que estaba sucediendo en su familia. Ahora vamos con las preguntas rápidas, Nati. ¿Estás lista? Siempre. Yo tengo una pregunta que me causa mucha curiosidad y sé que tal vez alguien que nos está escuchando también. ¿El acné se cura definitivamente? ¿Será que yo en algún punto simplemente ya no me va a volver a salir acné? A ver, la respuesta es toma bastante tiempo, bastantes años, pero sí llega un punto en el que la piel no vuelve a presentar acné, porque ese periodo en el que hay acné depende de unos cambios hormonales que realmente suelen suspenderse o suelen terminar cuando uno alcanza una cierta madurez hormonal. Obviamente si yo tengo una piel que tuvo acné o que tiene tendencia a tener acné y no la cuido como la debo cuidar, o sea, no le aplico los productos que le tengo que aplicar o le aplico muchas cosas muy densas, pues el acné va a seguir apareciendo porque yo tengo tendencia a tener acné. Pero si hago mi tratamiento completo, alcanzo la edad en la que ya mis hormonas se estabilizaron, normalmente no tiene por qué continuar por el resto de la vida. Ahora, esa edad en la que inicia puede ser la adolescencia tipo los 14, 13, 12 años y se puede extender hasta los 30 y tantos. Okay. ¿Vale? Entonces es un periodo largo. No tienen que tener acné durante los 15 años que estoy mencionando, pero sí tienen que tener mucho cuidado en el cuidado de su piel durante ese periodo de tiempo para que no haya recaídas. Excelente. Y eso que decías ahorita de la parte hormonal,
me lleva a la pregunta que también he escuchado mucho y es, ¿el acné solo sale por la piel grasa? ¿Solamente las personas que tienen piel con tendencia a grasa tienen acné? No, para nada. Es mucho más común encontrar pieles grasas que tienen acné, eso sí es totalmente cierto, pero es un gran reto, súper reto para el dermatólogo tratar una piel seca con acné, y sí los hay. Los hay genéticamente, que son muy pocos, pero los hay, pero también hay pacientes que no tienen piel grasa, pero que sencillamente no han usado productos o medicamentos o suplementos dietarios que los llevan a tener acné, y entonces el tratamiento se vuelve más complejo porque como la mayor parte de los pacientes tienen piel grasa, la mayor parte de los tratamientos están enfocados en tratar acné en pieles grasas, y eso quiere decir que secan más la piel. Entonces los pacientes con piel seca de base, esos tratamientos pueden ser muy irritantes, maltratarlos, arderles, picarles, entonces toca hacer un muy buen manejo, hay que jugar ahí con las herramientas. Entiendo. La pregunta... Y yo te tengo una pregunta también, Mafe. De hecho quisiera hacerte más de una, pero bueno, nos limitan acá siempre. ¿El acné puede llevar a un trastorno emocional más grave? O sea, que ya no está asociado al acné, sino que se quedó con un trastorno casi que de manera indefinida después de curarse el acné y demás. Mira que lo que hablábamos anteriormente de estas conductas evitativas son una señal de alerta y son un factor de riesgo importante para desarrollar otros trastornos emocionales más complejos, ¿cierto? Por ejemplo, esas conductas evitativas pueden llevarnos a trastornos de ansiedad social porque la persona empieza a aislarse de forma sistemática y empieza a perder el interés o la motivación de conectar con las personas, y las habilidades sociales empiezan a verse afectadas. Entonces, claramente, esa ansiedad no me la originó el acné, pero una palabra que decimos mucho, la exacerba, ¿cierto? Entonces, soy una persona que de pronto no tenía una autoestima de base fortalecida, tal vez por muchas condiciones de mi vida no tengo estrategias de afrontamiento saludables, entonces el tener acné o estar pasando por un episodio donde no me siento cómodo con mi piel me lleva a desarrollar estas conductas y obviamente agrava mucho mi parte emocional, agrava la forma en la que me estoy sintiendo a nivel anímico, y eso va a generar un impacto que si no atiendo a tiempo puede tener, digamos, como síntomas mucho más agudos, incluso graves, que pues pueden encasillarse en esos otros trastornos, como trastorno depresivo, trastorno de ansiedad social, y que claramente requieren pues también un acompañamiento profesional, pero que muchas veces las personas no se percatan de que lo tienen. Pues sí, Mafe, entonces, conclusión, realmente es un tema que debería, ojalá, siempre abordarse de manera integral y no tan aislada como la gente lo suele hacer, y por eso pues el team perfecto aquí en Sirenés. Búsquennos. Ya saben que aquí estamos disponibles para ustedes. Nuestros tratamientos pues integrales siempre se hacen de manera conjunta, una cita en la que vamos a hablar como si estuviéramos en familia Sirenés, ¿cierto, Mafe? Me encanta. Bueno, Mafe, hasta aquí llegó nuestro capítulo. Entonces, agradecerles a todos los que nos están escuchando. Recuerden que pueden vernos en YouTube y también escucharnos en Spotify, que estamos sacando 2 capítulos al mes en nuestras redes, o sea, 2 podcasts. Y que nada, que los esperamos, que nos sigan apoyando este talento colombiano. Sí, los hizo sentir identificados. Por favor, compártanlo con alguien. Créanme que es información que nos puede servir de mucho, que puede llegar a tiempo a alguien. Y entonces también nos pueden dejar en los comentarios qué tipo de temas o qué les gustaría escuchar acá en el podcast de Sirenés. Chao, chao. Un abrazo.